¿Cuáles son los requisitos que debería reunir un candidato al ministerio? Fíjese, hermano, que más que requisito sería decirlo el deseo, ¿verdad? Cuando la Biblia habla del llamamiento, habla de un deseo interno y un deseo externo, ¿verdad? En primera carta de Timoteo 3, del versículo 1 al 2 podemos leer, ¿verdad? Que aquel que anhela obispado dice buena obra desea. Entonces, en base a ese llamado, en el versículo 2 la Biblia establece que este hombre debe ser irreprensible. ¿Considera usted que hay muchos hombres y mujeres que ejercen el ministerio sin contar con una debida preparación para desarrollar el mismo? Sí, hermano, por eso le decía, ¿verdad? El llamamiento de Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? En otro contexto, que los dones de Él son irrevocables, hermano. Pero la preparación debe ser vital, hermano. El deseo del siervo es servir a Dios, ¿verdad? Pero esto tiene que conllevar una preparación, no solamente, hermano, académica, que es de importancia, sino en todas las áreas, si podemos decirle, integral del siervo, ¿verdad? Entonces, en este caso sí es de vital, hermano, ayuda, y como le decía, en esa lista que ofrece la palabra, nos habla de que el siervo debe ser apto para enseñar, o sea que lo que muestra la palabra, hermano, es que debe ser alguien enseñable para luego enseñar, ¿verdad? Si esa persona no está apta para recibir una enseñanza, puedo decirlo que no está apta también para enseñar, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos saber, es que sí es de vital importancia, hermano. Podríamos decir entonces, Pastor Guillermo, que una persona ante su deseo de poderle servir a Dios podría cometer errores. ¿Considera usted que en El Salvador aún se predica la sana doctrina? Hermano, ese término aún que acaba de utilizar es un término bien, ¿cómo le puedo decir? Bien relacional, porque yo sí creo, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento nos enseña la palabra, ¿verdad? Que dice la Biblia que cuando Dios levantaba profetas, aunque la crisis, no solamente política y lo que existía, sino la crisis espiritual del pueblo, siempre Dios guardaba un remanente, hermano pastor. Y entonces yo creo que sí, hermano, que aún se predica la sana doctrina, pero, le añado pero, lastimosamente no está siendo buscada por las personas. ¿Por qué, hermano? Porque desde el líder hasta la congregación, ¿verdad? Estamos yendo a la iglesia solamente por querer escuchar lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? Y no en sí lo que necesito. Sí existe sana doctrina, pero me atrevería a decir que hay que rebuscarse, ¿verdad? Como decimos en El Salvador, para encontrar esa sana doctrina. En muchas congregaciones en El Salvador se ha sustituido el mensaje original en esencia del Evangelio por un tipo de mensaje más idealista y más humanista. ¿Qué opinión le merece al respecto? Hermano, es una pregunta bien clave, ¿verdad? Que debemos de hacernos, y usted que está ahí, o sea, con la disposición de aprender, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Y yo quiero citar una parte de la palabra en este momento que la encontramos, en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2, dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, sí, podemos ver eso, hermano, que usted comenta, ¿verdad? Que la necesidad de la predicación del Evangelio es vital, ¿verdad? Pero lastimosamente en muchas denominaciones, en muchas iglesias, y el púlpito, que es la principal responsabilidad que tiene el siervo, ¿verdad? De Dios ante el Señor y ante la persona, se está haciendo muy descuidado. Está siendo muy descuidado, y eso nos está llevando, hermano pastor, a ciertas situaciones de la iglesia, ¿verdad? Donde el enfoque del mensaje, tal como usted lo decía hace un momento, va enfocado en la necesidad del hombre. Yo hace años, quiero comentarles lo siguiente, aprendí algo de parte del Señor y se lo quiero compartir en este momento. El Evangelio jamás satisface las demandas del hombre pecador, sino que lo que hace el Evangelio es satisfacer las demandas de un Dios justo
que está airado contra el hombre todos los días. Pastor Guillermo, cuando nosotros hablamos del púlpito, exactamente de qué estamos hablando, ¿qué implica la palabra púlpito en el contexto de la congregación? Fíjense, hermano, que en esa parte hay que tomar muy en cuenta el fin denominacional, ¿verdad? Usted sabe que hay muchas enseñanzas donde vemos que hay pastores que no se permite ni siquiera que suba alguien ajeno al púlpito porque es pecado, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la forma, el púlpito es un lugar sagrado donde se presenta la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si ya lo vemos de fondo, ¿qué es lo que nos debería de importar necesariamente? No digo que lo demás no, hay que tener un respeto externo al púlpito. Es la voz de Dios hablando. Entonces el púlpito debería de ser ese lugar, como lo enseña el Antiguo Testamento, donde los profetas de Dios eran levantados, y ellos eran levantados, ¿verdad?, en nombre de Dios para proclamar la palabra de Dios. Entonces eso, hermano, es el púlpito. Y algo apartado de eso, ¿verdad?, o contrario a esa enseñanza, desde ahí nos va a llevar a problemas o situaciones que usted sabe que hoy estamos viviendo hoy en día dentro del púlpito, si lo podemos decir, dentro de la iglesia en El Salvador. ¿Tenemos hoy la evidencia de una crisis en el púlpito? Sí, hermano, y me atrevería a decir que no solamente en El Salvador, que sé que es lo que nos interesa en este momento, sino a nivel mundial. Pero en El Salvador sí tenemos, hermano, esta crisis, y esto viene por las enseñanzas, ¿verdad?, que hemos estado teniendo dentro de la iglesia. Hemos dejado o hemos permitido que esta falsa enseñanza, por decirle una, de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, venga a corromper los púlpitos. Entonces, la crisis sí existe, hermano, no porque Dios no esté, sino que la crisis existe porque no hemos tomado en serio las verdades del evangelio y la palabra de Dios. Y cuando nosotros queremos quitar al evangelio, queremos agregar algo al evangelio, es desde ahí donde estamos cometiendo el error. Estamos cometiendo los errores que a la larga nos van a traer muchos problemas, ¿verdad? Y recordemos que la iglesia, como dice la palabra en Mateo capítulo 16, dice que es levantada por Jesucristo. Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, pero está hablando si Él la edifica. ¿Qué opinión le merece a usted a veces los diferentes escándalos que surgen dentro de la comunidad de los creyentes, en donde se ven implicados algunos líderes religiosos? Lastimosamente muchos hemos estado o estamos descuidando la vida espiritual. Recordemos que el llamamiento, el servicio a Dios es importante, pero es más importante la comunión. Hemos estado descuidando esos tiempos que son necesarios y vitales en nuestra relación con Dios, no tanto para que Dios me use, sino en verdad la relación con Dios, cómo debe estar firme, esa comunión debe estar siempre llena de la palabra del Señor, llena de sus tiempos de oración. Me recuerdo aquel pasaje de Hechos 6, cuando la palabra dice que los apóstoles se les había entregado una encomienda, ¿verdad? Y surgió el primer problema, uno de los primeros problemas de la iglesia, donde comenzaron a haber ciertas diferencias entre las viudas de los griegos, decía, y los hebreos, ¿verdad?, que no estaba repartiendo equitativamente. Y viene el apóstol Pedro y dice unas palabras que quizás puedan resonar en esta hora, que dice que ellos iban a establecer hombres con características específicas, pero que a ellos se les dejara la predicación de la palabra y la oración. Y ese conocimiento de Dios nos traerá palabra para los oyentes, ¿verdad?, ya sea aquellos que desean conocer o quieren conocer al Señor, y aquellos que ya estamos y queremos ser edificados. Siempre sobre esa base de la verdad, a la luz de la palabra, Pastor Guillermo, ¿considera usted de que es altamente peligroso llevar una vida rigurosa eclesiásticamente hablando? Sí, hermano, lo que pasa es que Satanás siempre va a atacar los liderazgos de una iglesia. Como usted usaba la palabra, hermano Fernando, en este momento, escándalo, eso es lo que hace Satanás. Satanás lo que pretende es que el evangelio sea desacreditado. Sabemos que la consecuencia directa es que el predicador y su familia son afectados. Y no podemos dejar a un lado eso, pero lo más importante para Satanás, hermano,
es desacreditar el Evangelio. Y fíjense que lo que ustedes preguntan en este momento me gustaría apoyarlo con esta base bíblica que dice primera carta de Timoteo 3, versículo número 4. Dice, en una de las características del ministro, enfocado en su hogar, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí ponen en paréntesis algo que no está en los originales, pero lo agrega el escritor, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, en esta parte, cómo la familia está siendo afectada, creería yo que no solamente un escándalo, sino que vuelvo y utilizo la palabra que usé hace un momento, viene desde el activismo que está teniendo muchos predicadores. Sabemos que usted ha sido llamado al ministerio, sabemos que usted tiene una responsabilidad de la iglesia, pero aparte de eso tiene una familia. Y esa familia necesita no solamente que usted la alimente, sino que necesita ser gobernada. O sea, que antes de ser nosotros líderes en la iglesia, somos cabeza de familia, ¿verdad? Y si usted tiene ese llamado de parte de Dios, recuerde que la familia, ese es el núcleo, y como siempre se nos ha dicho, es el primer ministerio que Dios nos ha dado para cuidar.